Vamos a arrancar entonces con el seminario del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar dos temas bastante importantes en lo que es cardio, que es Angor y síncope. Este PDF ya lo tienen publicado en el aula virtual, lo publiqué hace un rato. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces por Angor, que Angor también tiene distintos sinónimos. En la bibliografía vieja no se tomaban tanto como sinónimos, pero hoy en día ya se utilizan como sinónimos, que es el dolor por la isquemia miocárdica y la angina de pecho. El Angor es un dolor bien retroesternal, opresivo, constrictivo, que suele empeorar con el esfuerzo y suele aliviar con el reposo y con ciertos fármacos, bien que son los nitritos. Este dolor se genera fundamentalmente por una disminución del aporte de oxígeno al corazón en relación a los requerimientos metabólicos que el corazón está teniendo en ese momento. ¿Bien? ¿Y esto le suena a qué definición que vimos hace poco? Cardiopatía isquémica. Excelente, bien, porque el Angor es un dolor hipóxico, bien, se produce justamente por una isquemia a nivel cardiovascular. Y así también, como vimos en la cardiopatía isquémica, esta disminución del aporte de oxígeno puede ser por una disminución del flujo, pero también puede llegar a ser por un aumento de los requerimientos del miocardio que no llega a tener una respuesta compensatoria para poder suplir estos requerimientos que está teniendo. ¿Bien? Entonces puede ser por una obstrucción a nivel de las coronarias, como también puede ser por algo propio del corazón que esté en un aumento de actividad y que el volumen, la concentración de oxígeno que está llegando no es la suficiente para suplir estos requerimientos. Es decir, no todo Angor va a ser como consecuencia de lo que denominamos una oclusión arterial. ¿Ok? Bien. Sin embargo, si bien no todo Angor va a ser como consecuencia de una oclusión a nivel arterial, sí la arteriosclerosis, que es lo que nos genera la oclusión a nivel de las coronarias, es la principal causa. ¿Bien? Y la arteriosclerosis, esto también ya lo hemos hablado, la arteriosclerosis, ¿como consecuencia de qué se genera? Fundamentalmente. Dislipidemia. Bien. Bien, excelente, por dilipemias. Bien, es la principal causa que genera, bien, la arteriosclerosis. No es la única, pero sí la principal. Bien, es decir, cuando nosotros interrogamos a nuestros pacientes, los hábitos alimenticios son súper importantes. Bien. También vamos a tener lo que son los accidentes de placa, lo que son los espasmos arteriales, bien, que la angina paradojal, que es cuando las coronarias se colapsan como consecuencia de un espasmo, valvulopatías, temas que vamos a ver próximamente, si no me equivoco, la semana que viene, a partir en los teóricos, bien. También cuando tengo taquicardia paroxística, es decir, un aumento brusco de la frecuencia cardíaca, cuando tengo un nacimiento anómalo de las arterias coronarias, defectos congénitos, bien, disecciones de la coronaria, que es cuando yo tengo la apertura de las distintas capas, bien, a nivel arterial, malformaciones cardíacas, que pueden ser congénitas, como no, miocardiopatías hipertróficas, un tromboembolismo pulmonar y la anoxemia extrema, que es cuando el paciente súbitamente, la persona mejor dicho, súbitamente es expuesto a grandes alturas. Que esto también lo habíamos hablado un poco en lo que fue cardiopatía isquémica. ¿Bien? Ahora bien, fisiopatológicamente, como ya dijimos, se produce una hipoxia, bien, a nivel miocárdico, que esto genera, por una respuesta, la producción de sustancias químicas que estimulan las terminales nerviosas simpáticas a transmitir información nociceptiva visceral. ¿Bien? Y ustedes que ya estuvieron estudiando lo que es dolor, si es un dolor visceral, ¿qué característica va a tener? Es un dolor difuso, poco localizado. ¿Cómo? ¿De vuelta, Joaquina? Es un dolor difuso y poco localizado. Bien, no es un dolor exactamente, o sea, el paciente me va a decir, me duele acá, pero no me lo va a poder marcar con la punta del dedo. Bien, porque es un dolor visceral. Por eso en general estos pacientes, como vamos a ver más adelante,
utilizan la palma de la mano o el puño para decir, es acá el dolor, doctor, es acá el dolor, lo tengo en el pecho, y siempre se van a marcar la zona retroesternal, pero no me lo pueden marcar con un dedo, menos con 2 dedos, porque es un dolor de tipo visceral. ¿Bien? Ahora bien, el ANGOR lo vamos a clasificar en 3 grandes grupos. Podremos clasificarlo más, pero hay 3 grandes grupos, y dentro de estos 3 grandes grupos vamos a tener una subclasificación, algunas de las cuales ya hemos visto en cardiopatía isquémica. Vamos a tener las anginas estables, las anginas inestables y el infarto de miocardio. ¿Bien? Angina estable es algo que ya hemos hablado, como dijimos anteriormente, ¿bien? Que es aquel dolor retroesternal opresivo, pero que tiene menos de 2 meses de duración, ¿bien? Que tiene, perdón, más de 2 meses de evolución, más de 2 meses de evolución, y que durante ese tiempo no hubo cambios en la frecuencia de aparición de estos episodios, ¿bien? Ni en la duración de estos episodios, ni en la intensidad, así como tampoco en los factores que predisponen a la aparición de estos episodios anginosos. Es decir, es un paciente que tiene este dolor precordial, bien, opresivo, pero que en los últimos por lo menos 2 meses no hubo ningún cambio en sus características, ni clínicas, ni terapéuticas. Porque también esto es importante de que cuando aparecen estos dolores, obviamente nosotros educamos a los pacientes de cómo tratarlos. Bien, utilizamos principalmente nitritos, bien fundamentalmente nitroglicerina sublingual, que es un vasodilatador, y que eso le genere el alivio. Si yo tengo una estabilidad a nivel clínico y a nivel terapéutico, por lo menos por 2 meses, puedo hablar de que mi paciente tiene una angina estable. ¿Bien? Y ya esto es un cuadro crónico, con una placa estable, y va a presentar un menor riesgo de infarto. Sin embargo, va a presentar un riesgo de infarto. Menor no significa nulo. ¿Bien? Perdón, un segundo. Listo. En cambio, la angina inestable es cuando yo ya tengo un accidente de placa, ¿bien? Que este accidente de placa potencialmente genera un gran riesgo. Ahora bien, hay distintos tipos de anginas inestables. Vamos a tener aquella angina inestable de reciente comienzo, que es aquella que el paciente previamente no tenía esta sintomatología y en menos de 2 meses, ¿bien? Empezó a tener esta sintomatología cardiovascular. Empezó con el dolor, ¿bien? Con este dolor opresivo a nivel retroesternal, que lo invalida, que se aumenta en los esfuerzos, que disminuye ante el reposo, ¿bien? Y que tiene menos de 2 meses de evolución. Es decir, recién estoy haciendo el diagnóstico y yo no sé hacia dónde va a ir este dolor anginoso. Y por eso hablamos que es una angina inestable de reciente comienzo, ¿bien? Y al no saber cómo va a evolucionar, esto puede llegar a ir desde una angina crónica estable, que es la que vimos anteriormente, hasta la progresiva. Y la progresiva es aquella en que va aumentando, ¿bien? El número, la intensidad, la duración del dolor, y cada vez tengo también menos respuesta farmacológica. Y dentro de las anginas inestables progresivas, ¿bien? Voy a tener aquella que progresa lentamente, es decir, que se va agravando en el transcurso de meses, o aquella que progresa agresivamente, que se va agravando en el transcurso de días o semanas. Y esta, la angina inestable progresiva agresiva, es la que tiene mayor riesgo de generar un infarto agudo de miocardio. También voy a tener el síndrome coronario intermedio, o también llamado insuficiencia coronaria aguda, bien, a diferencia de la crónica, que es aquella angina inestable que el dolor va a aparecer ante un mínimo esfuerzo o inclusive en reposo. De la nada, ante un mínimo esfuerzo como atarse los cordones o subir unos escalones, o ante el reposo, aparece el dolor anginoso. ¿Bien? Y esto también puede llegar a asociarse a infartos pequeños, no grandes infartos agudos de miocardio, sino pequeños infartos a nivel de miocardio.
y algo que también habíamos visto en los síndromes coronarios, perdón, en la cardiopatía isquémica, es la angina post-infarto agudo de miocardio. ¿Alguien se acuerda cuál era la definición de la angina post-infarto agudo de miocardio? Aquella que aparece de las 24 horas y los 30 días después del LIAM. Excelente. Bien, es aquella que una vez resuelto el infarto agudo de miocardio, pasan 24 horas o hasta 30 días y aparece la sintomatología anginosa. ¿Bien? Y acá vamos a tener la inmediata, que es la que se da dentro de los primeros 15 días, desde las 24 horas hasta los 15 días, que indica que la necrosis no comprometió, bien, el área distal a la obstrucción, o la mediata, que es la que aparece entre los 15 días y los 30 días post-infarto agudo de miocardio, bien, y que lo que me habla es que es un cuadro más grave, más severo, porque el vaso principal de esa región presenta alguna obstrucción o alguna enfermedad que no se ha podido resolver completamente. ¿Bien? Por eso es importante cuando nosotros interrogamos a un paciente que presenta un ANGOR, ¿bien? Y que tiene el antecedente del infarto agudo de miocardio, saber bien hace cuánto tiempo lo tuvo, cuál fue la terapéutica que se implementó en ese paciente, si fue una cuestión quirúrgica o si fue una resolución farmacológica. Bien, por eso también, como vamos a ver más adelante, me puede llegar a cambiar la conducta. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es el infarto agudo de miocardio? ¿Quién me lo puede definir? También se caracteriza por un dolor retroesternal opresivo. Bien, excelente. Pero más que la caracterización clínica, ¿qué es el infarto agudo de miocardio? ¿Qué es lo que ocurre? Se produce una oclusión de un vaso coronario, de alguna de las arterias coronarias, y Ok. se produce una necrosis de alguna zona del corazón. Bien. Entonces hay un daño a nivel de las fibras miocárdicas. Bien. Hay un daño a nivel de las fibras miocárdicas. Ese daño puede conducir hacia una necrosis definitiva, bien, de un gran área, o hacia una pequeña necrosis. Todo va a depender de la evolución de la arteria que esté dañada. Por eso es importante saber la irrigación coronaria, pues no es lo mismo que la coronaria anterior esté ocluida, ¿bien? A que sea una rama de la coronaria. Obviamente el segmento va a ser completamente distinto. Pero así como también el tiempo en el que se realiza un tratamiento en el caso que se realice. Cuanto antes se realice el diagnóstico y se instaure una terapéutica, menos va a ser el daño, porque quizás yo pueda perfundir un área que no se necrosó y sí que estaba sufriendo la isquemia. Y el dolor del infarto agudo de miocardio, esto es importante, no va a ser del área necrótica. ¿Va a ser de qué área? ¿De la que le sigue a ese vaso que está ocluido? No, de la isquémica. Ah. El dolor es por isquemia. Bien, por eso lo que habíamos hablado anteriormente en la fisiopatología, que la hipoxia miocárdica es lo que genera el dolor. Una vez que el tejido se murió, también mueren las fibras nerviosas. Por eso lo necrótico no da dolor. ¿Bien? El dolor siempre va a ser por isquemia, no por necrosis. ¿Bien? Sin embargo, cuando yo tengo un infarto agudo de miocardio, que esto también lo habíamos hablado un poquito con cardiopatía isquémica, yo puedo tener infartos silentes. ¿Bien? Que lo habíamos nombrado como subclínicos o asintomáticos. Estos infartos silentes, subclínicos o asintomáticos, puede que no le hayan generado síntomas a mi paciente o que los síntomas hayan sido muy vagos, muy difusos, y que nosotros lo diagnostiquemos posteriormente al infarto, principalmente cuando son de áreas pequeñas. Bien, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Puede ser un hallazgo por un electrocardiograma, bien,
como puede ser también que yo diagnostique un síndrome establecido y que el origen de ese síndrome haya sido un infarto agudo de miocardio. Y ahí habíamos hablado de arritmias, por ejemplo. Bien, que habíamos dicho que las arritmias pueden ser como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. O también puedo tener una insuficiencia ventricular como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. ¿Bien? Haya sido diagnosticado o no. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro un síndrome cardiovascular, yo tengo que estudiarlo a mi paciente a ver si hay un daño a nivel de la fibra miocárdica que puedan ser lo que me estén ocasionando este síndrome cardiovascular. Cuando yo diagnostico una arritmia, esa arritmia puede ser por un trastorno de la conducción primario o puede ser secundario a un infarto agudo de miocardio, que haya sido diagnosticado o no. ¿Bien? El diagnóstico del infarto agudo de miocardio, chicos, es eminentemente clínico. ¿Bien? Es eminentemente clínico. Lo mismo que el diagnóstico de Angor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer con lo que el paciente me refiere. Doctor, vengo porque tengo un dolor en esta parte que no se me calma de nada. Siento como que me estuviesen pisando el pecho, doctor. Ahí yo ya estoy haciendo el diagnóstico de Angor. ¿Bien? Vamos a hablar después de los diagnósticos diferenciales. Pero yo estoy haciendo mi diagnóstico, y de hecho esto ustedes lo van a estudiar más adelante, de que ante la sospecha yo ya tengo que pensar el peor escenario y tratarlo como un dolor anginoso. Y es preferible descartar y que no haya sido un dolor anginoso antes de no haber tratado una angina. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a confirmar o no? Mientras realizo la terapéutica, voy a confirmarlo mediante estudios complementarios. Un electrocardiograma, enzimas cardíacas como la troponina y demás. ¿Bien? Ahora bien, para poder hacer este diagnóstico clínico, tengo que saber las características que va a tener. En intensidad. Y la intensidad puede ser leve, moderada, intensa o muy intensa. ¿De qué va a depender esto? De la intensidad del dolor. De la isquemia. Totalmente. Del área afectada, del volumen de área afectada. A mayor volumen de área afectado, mayor dolor, mayor intensidad de dolor va a tener mi paciente. ¿Bien? Loana, está en la parte de síndromes coronarios. Hay una parte de dolor torácico, lo vas a encontrar en motivo de consulta. Y después hay una parte, cuando está terminando el capítulo de cardio, ahí vas a encontrar todo esto, toda esta información. La localización. La localización nuevamente va a depender del área afectada. ¿Bien? Por lo general es un dolor bien retroesternal, aunque si está afectada la cara inferior, puede ser un dolor epigástrico. ¿Bien? Si es posterior, puede irradiarse hacia la zona posterior o supraclavicular. ¿Bien? También se puede propagar, fundamentalmente ¿hacia dónde? Hacia la mandíbula. ¿Bien? También hacia el hombro, brazo y antebrazo. Y fundamentalmente del lado izquierdo. ¿Puede ir hacia el lado derecho? Sí, también, pero lo más frecuente que encontremos es que vaya hacia el lado izquierdo. El carácter es opresivo o constrictivo, que esto es lo que decíamos, que el paciente siente que le están pisando el pecho o que le están aplastando, bien, que le están como comprimiendo el pecho. Y al ser un dolor visceral, no me lo puede marcar con un dedo, sino que me lo va a marcar con la mano o con el puño. Es acá, doctor, es acá en toda esta parte. ¿Bien? El inicio suele ser súbito, no es algo progresivo, pero sin embargo inicia súbitamente y va aumentando la intensidad del dolor de forma gradual. Quizás que algo que comenzó súbito como una molestia, de repente cada vez se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Bien? Y el punto de mayor intensidad, que lo vamos a llamar acmé, va a darse en pocos minutos. No tarda horas en darse. Y una vez que se da, se establece y se mantiene. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo se puede mantener? Nuevamente, dependiendo del grado
y el motivo, la etiología que me lo está generando. Si es una obstrucción, inclusive puede mantenerse por horas. ¿Bien? Si es algo por una disminución de los requerimientos de oxígeno, puede durar minutos. Y luego persistir, digamos, en esa intensidad. Y puede haber sintomatología concomitante, que puede ser de náuseas, vómitos, ¿bien? Disnea cardiogénica, eructos principalmente cuando es de la cara inferior cardíaca, hasta el desvanecimiento del paciente. Bien, que le genere un shock a mi paciente, shock cardiogénico. ¿Bien? También puede haber otros equivalentes que pueden presentarse, como habíamos hablado de las arritmias, bradicardias, ¿bien? O únicamente la disnea cardíaca, que puede llegar a presentarse como única sintomatología. Puede haber desencadenantes, como ser un esfuerzo físico intenso de que el paciente haya estado realizando en momentos previos una gran actividad física que haya aumentado los requerimientos metabólicos a nivel miocárdico. El estrés emocional, ¿bien? ¿Por qué el estrés emocional le puede llegar a desencadenar una angina de pecho? Un ANGOR. Por la descarga de catecolaminas, como que aumenta la frecuencia cardíaca y demás. Bien, excelente, y genera vasoconstricción, excelente, Exacto. bien. Lo mismo que el Una frío taquicardia. intenso. Exacto, lo mismo que el frío intenso. Bien. El uso de drogas, fundamentalmente, ¿qué droga? La cocaína. Cocaína. Bien, que aumenta la frecuencia cardíaca y también es vasoconstrictora. Bien. Y también puedo llegar a tener atenuantes. Bien. Los atenuantes son fundamentalmente farmacológicos, aunque como habíamos dicho, con un reposo suele atenuar el dolor. Que atenuar del reposo no es que desaparece, sino que alivia. ¿Por qué? Porque alivia, porque disminuye los requerimientos metabólicos cardíacos. Al disminuir los requerimientos metabólicos cardíacos, disminuye también la intensidad del dolor, pero no va a desaparecer. ¿Bien? Obviamente, como el diagnóstico va a ser clínico, yo tengo que también en estos momentos pensar en diagnósticos diferenciales, ¿bien? Porque no todo dolor precordial es una angina de pecho, un ANGOR, ¿bien? También tengo la pericarditis aguda, que la pericarditis aguda, ¿qué es? Eso va a ser posterior a un cuadro viral o una infección. Bueno, pero y eso es lo que desencadena, pero ¿qué es la pericarditis? La La inflamación infección pericardio. del pericardio. La inflamación, que puede ser como consecuencia de una infección o no. ¿Bien? Pero pericarditis es inflamación, excelente. Ahora bien, la pericarditis suele ser más intensa, ¿bien? Y dura más en el tiempo, a diferencia del ANGOR. Suele aumentar ante la inspiración profunda. ¿Por qué va a aumentar la intensidad del dolor ante la inspiración profunda? Por la compresión de los pulmones. Excelente, aumenta la presión intratorácica, entonces se comprime aún más, aumenta la intensidad del dolor, a diferencia del ANGOR, que no ocurre eso, ¿bien? Y suele tener una posición antálgica, que es cuando el paciente se inclina hacia adelante y genera respiraciones superficiales. Porque al inclinarme hacia adelante, estoy separando, ¿bien? Todo lo que es el... Proyectando el mediastino hacia adelante. Gracias. Ahí está, no me sale la palabra mediastino. Estoy proyectando el mediastino hacia adelante, separándolo, ¿bien? Y al generar respiraciones superficiales, obviamente estoy haciendo que la presión intratorácica sea menor. ¿Bien? Otro diagnóstico diferencial que es muy temido son los aneurismas disecantes de la aorta torácica. La realidad es que hacer un diagnóstico diferencial con ANGOR es muy difícil, ¿bien? La diferencia fundamental va a ser la evolución de este cuadro, que cada vez es más intenso, ¿bien? Y que el acné, una vez que, o sea, aparece el cuadro y se instala en su punto máximo
en segundos o minutos. ¿Bien? Profe, una consulta, ¿el acme a qué se refiere? El punto máximo de algo. ¿Bien? Dale, gracias. Entonces, cuando por ejemplo veamos soplos, ¿bien? Vamos a hablar de que la intensidad máxima del soplo es el acme. Cuando hablo de Angor, la intensidad máxima del dolor va a ser el acme. Acme es lo máximo que se alcanza en algo. Entonces, la intensidad máxima de este dolor se instaura en el momento. No es que va a ser algo progresivo en su instauración. ¿Bien? La hernia de hiato esofágico es algo que vamos a hablar en gastro, ¿bien? Pero el paciente lo que te va a referir es un dolor a nivel epigástrico, pero que lo suele asociar con pirosis, es decir, como si tuviese fuego, te lo va a relatar que le sube por la garganta. O te lo va a decir, si ya tuvo episodios previos, de que está con una intensa acidez y un sabor amargo en la boca. Que esto es por el ácido clorhídrico que sube a nivel esofágico. ¿Bien? Pero cuidado, porque acá yo tengo que hacer mi diagnóstico diferencial con el infarto de cara inferior, que también puede generarle esta sensación a nivel esofágica. La diferencia va a ser con el tratamiento, de que alivia con antiácidos. ¿Bien? Bien, sigamos entonces. La patología osteoarticular también es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. La diferencia, ¿cómo lo voy a encontrar? Fundamentalmente porque el paciente, al ser un dolor no visceral, me lo va a poder marcar con la punta de los dedos. Tengo el dolor acá, doctor. ¿Bien? Y suele aumentar, suele intensificarse el dolor ante la palpación. Cuando yo estoy palpándole la caja torácica y presionando en la unión costo-esternal, aumenta la intensidad del dolor. Que si fuese algo respiratorio o cardíaco, no tendría por qué aumentar. También va a aumentar cuando le genero movimientos de los miembros superiores. Porque estoy movilizando la caja torácica. Si fuese algo cardíaco o respiratorio, no tendría por qué aumentar la intensidad del dolor. ¿Bien? El espasmo esofágico, la úlcera gastroduodenales, ¿bien? Son temas que vamos a ver en gastrointestinal, que el espasmo esofágico, cuando el esófago genera una oclusión brusca, ¿bien? En líneas generales es secundario, alimentos o a bebidas frías, ¿bien? O muy calientes, y suele generarle un dolor intenso al paciente que no se acompaña de pirosis ni nada. Y el diagnóstico diferencial a veces es muy distinto. La úlcera gastroduodenal es un dolor quemante que va a tener bien a nivel epigástrico. Por lo general el paciente previo refiere pirosis, ¿bien? Que esto, bueno, son temas que vamos a profundizar bien en el segundo semestre. El herpes zóster, ¿qué es el herpes zóster? Virus. ¿Es la activación de qué virus? De la varicela, excelente. Es la reactivación de la varicela, ¿bien? Que la varicela en realidad nunca se cura, queda acantonada a nivel de ganglios sensitivos. Por determinadas situaciones se reactiva y el dolor es un dolor neurálgico, bien, es un dolor quemante. Si es del lado izquierdo, va a ser un dolor muy intenso, que como característica va a respetar una metámera. ¿Bien? En cuestión de horas, o a veces un día, empieza a generar lesiones dérmicas, fundamentalmente vesículas. Pero en el momento el paciente viene con un dolor intenso en la caja torácica, quemante, ¿bien? Pero que cuando yo lo reviso a mi paciente, puedo llegar a identificar que respeta la metámera. ¿Bien? Este tema se vio el año pasado, Ana da Silva. No sé a qué apunta la pregunta, pero sí se vio el año pasado este tema. De hecho, esta diapositiva también fue dada, y la di yo el año pasado también. Y obviamente, estado de ansiedad. ¿Bien? Estado de ansiedad intensa va a generar principalmente lo que son los ataques de pánico, o las crisis de angustias, va a generarle al paciente palpitaciones, disneas, ¿bien? Obviamente la sensación también de angustia,
Si es asociado a una descarga de gran cantidad de catecolamina, el paciente va a sentir la sensación de muerte inminente, ¿bien? Entonces ahí es muy difícil, principalmente cuando son personas añosas o cuando estamos recién iniciándonos en lo que son nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Bien? Bien. Profe, antes de empezar síncope, Sí. por ejemplo, nosotros sabemos que eso de angora se trata de un infarto cardíaco, pero ¿y cuando es un infarto en otro órgano? No, perdón. Angor no es sinónimo de infarto. No, yo sé que no, bien. pero estoy hablando así, el tipo de dolor, ese tema, ¿no? Esa clínica. Bien. Cuando es un infarto de vaso, por ejemplo, de riñón por endocarditis, es como, hay un tipo de angor también, es lo mismo, ¿cómo es eso? No, porque angor es dolor cardíaco. Claro. Angor es dolor cardíaco. ¿Bien? Cuando hablamos de infarto, vamos a hablar de sufrimiento por isquemia de un órgano, que eso puede conducir a la necrosis. ¿Bien? Pues si yo hablo de un infarto agudo de miocardio, es a nivel cardíaco. Un infarto esplénico es a nivel del vaso. Un infarto renal es a nivel renal, para la redundancia, ¿bien? Un infarto mesentérico es a nivel de las arterias mesentéricas. Entonces la sintomatología va a depender de qué es lo que está afectado. Vamos a hablar en No hay una característica para esos infartos. Siempre el dolor va a ser visceral, porque es un dolor isquémico. Al ser un dolor isquémico va a ser visceral. Entonces nunca va a estar bien definido. Pero en cada órgano va a tener sus particularidades. ¿Bien? Que lo que es renal, lo que es mesentérico, el infarto de vaso no lo solemos dar en semiología, ¿bien? Pero lo vamos a ver en el apartado de gastrointestinal en ese caso. Bien, fundamentalmente el mesentérico, porque genera un dolor difuso a nivel periumbilical. ¿Bien? Gracias. Con trastornos, obviamente, gastrointestinales. Pero angor, cuando hablamos de angor, lo tenemos que relacionar directamente con cardio, ¿bien? Con el corazón. Por eso nuestros diagnósticos diferenciales van a ser tanto cardíacos, ¿bien? Como de los grandes vasos, como también de todo lo que esté relacionado al corazón por una cuestión de cercanía. Pensemos que en el corazón tenemos el esófago ahí nomás, ¿bien? Entonces, también la sintomatología puede representarse de ese lado. Pero angor tenemos que relacionarlo con cardio únicamente. Cuando decimos angor o cuando leo angor. Ustedes lo van a leer en la historia clínica, que muchas veces cuando el paciente me viene con un dolor torácico, ¿bien? Muchas veces para poder evolucionarlo y diferenciarlo de lo cardíaco, ponemos un dolor torácico atípico. Porque el típico, vamos a estar hablando de angor. En cambio, cuando hablamos de atípico, estamos hablando de que no es cardíaco. ¿Bien? Y no vamos a hablar ni de angor ni de anginoso. ¿Bien? ¿Alguna otra duda que me quieran hablar, que me quieran preguntar antes de que sigamos? Bien. Vamos a continuar con síncope. ¿Bien? Unas actrices espectaculares la de la foto. Bien. ¿Qué es el síncope? El síncope es la pérdida súbita y transitoria, bien, de la conciencia, pero que va a estar asociado, y esto es importante que lo guardemos, a la pérdida del tono postural. ¿Bien? Hay una pérdida de la conciencia súbita con la pérdida del tono postural, pero que va a tener una recuperación espontánea, completa y rápida. Es decir, súbitamente mi paciente se desploma al piso. ¿Bien? Y en el transcurso de minutos tiene una recuperación espontánea, completa y rápida. ¿Ok? ¿A qué se debe
el síncope a una hipoperfusión cerebral global, pero transitoria. Y esto es importante hacer el diagnóstico diferencial fundamentalmente con lipotimia. ¿Por qué? Porque en la lipotimia también tengo una pérdida y brusca y transitoria de la conciencia, pero no del tono postural. En la lipotimia, el paciente siente que se va a desvanecer, ¿bien? Y antes de desplomarse, suele agarrarse de las cosas para evitar caerse y golpearse. ¿Se entiende? Sí, sí, y las causas son distintas. Las causas van a ser distintas. La lipotimia, ¿a qué lo asocio fundamentalmente? ¿Cómo? Excelente, hipoglucemias, excelente, bien. Pero ojo, también puede deberse, bien, fundamentalmente hipoglucemia, pero también puede deberse a un hipoflujo, bien. La diferencia es que muchas veces en la lipotimia, bien, este hipoflujo va a ser menor. También. Profe, el síncope nunca puede ser por una hipoglucemia. No Siempre porque es por no, un hipoflujo. sí. Bien, después vamos a ver por qué causa voy a tener ese hipoflujo, bien, pero para que, si fuese por una hipoglucemia, el encéfalo obviamente va sensando de que cada vez va teniendo menos glucemia y va a ir teniendo síntomas prodrómicos, bien, síntomas previos. Por eso es que logra, bien, agarrarse y no tener la pérdida completa del tono postural. En cambio, en el síncope es algo súbito, de la conciencia y del tono. ¿Bien? Profe, pero a grosso modo hablando, sería desmayo, pero los dos causan desmayo, ¿no? El tema es que desmayo es, ¿Tiene otra definición? sí, no, en verdad desmayo es algo que vamos a entender distinto, pues más coloquial la palabra. Porque a vos, Sí, sí, más coloquial. en la práctica te van a tener un paciente que se desmayó. Y quizás que el paciente llegue caminando. Pero el desmayo, o sea, puede ser por una lipotimia o por una síncope. Exacto. Y ahí yo le tengo que preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió? No, de repente se empezó a sentir mal. Ajá, ¿y qué pasó? Y se desplomó. ¿De la nada? Sí, síncope. ¿Y qué pasó? Se empezó a sentir mal y nada, casi se cae, justo se agarró y pudo tirarse en el piso, pero estuvo tirado en el piso y no respondía. Lipotimia. ¿Bien? No respondía porque era algo de la conciencia, pero no del tono postural. ¿Bien? De hecho, el ejemplo práctico, para que lo entendamos, es el síncope, es la persona que está, que eso lo van a ver muy frecuente en tercera edad, estaba comiendo, se da muchas veces, como lo vamos a ver después, postprandial, bien, estaba comiendo y de repente hace, tácate, y cae desplomado sobre la mesa. ¿Bien? Mientras que la lipotimia es, ya me siento mal, y se cae al piso, pero se logra agarrar o empieza a decir, me siento mal, tengo síntomas prodrómicos, y eso hace que por una cuestión instintiva vos busques estar lo más cerca del piso. Como que se ayuda con algo para no lastimarse, por así decirlo. Exacto, por una cuestión meramente instintiva. Entonces no vas a tener la pérdida. Después sí vas a perder la conciencia en los dos casos. Pero la diferencia va a estar en el tono postural. ¿Bien? Síncope, brusco, conciencia y tono. Lipotimia, ¿bien? No voy a tener pérdida del tono por más que después pierda la conciencia. Profe, uma pergunta. Essa síncope é quando pessoas mais grandes se levantam rápido e de repente No. caem no piso? Sí, ¿No? sí, perdón, sí. Si cae al piso, sí. Cuidado, porque las personas grandes también tienen hipotensión ortostática, que es cuando se levantan rápido y lo que tienen no es que se llegan a desvanecer, sino que se marean. ¿Por qué? Porque se genera un hipoflujo, bien, por un descenso abrupto de la TA, que se llama hipotensión ortostática. Que es la gente que de repente se levanta y, uy, ¿qué pasó? Pero no perdí ni conciencia ni tono. ¿Bien? Gente grande, a ver, también no puede pasar a nosotros. ¿Okay? Yo iba a decir eso, a mí me pasa siempre. Bueno, si te pasa siempre estaría bueno hacer una consultita a algún médico. Pero no puede llegar a pasar, ¿bien?
Por eso, si en mayores, más aún todavía, por eso que le recomendamos a los pacientes, lo que son las medidas higiénicas de está acostado mucho tiempo, ok, primero me siento en la cama, me quedo 5 minutitos sentado en la cama y luego me levanto, con lo mismo si estoy mucho tiempo sentado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero eso es hipotensión ortostática, no tengo ni pérdida ni de conciencia ni de tono. Pero también se genera un hipoflujo transitorio leve, porque cae la TA bruscamente. ¿Bien? Bien. Hay 3 mecanismos completamente distintos, bien, que me pueden generar este hipoflujo a nivel sanguíneo, a nivel cerebral, ¿bien? Uno que puede deberse a una disminución de la resistencia vascular sistémica, o en el retorno venoso, o en las dos, ¿bien? Y esto me va a generar una inestabilidad vasomotora, en la cual el cerebro no logra compensar adecuadamente la resistencia y el flujo sanguíneo. Otra, que puede haber una disminución crítica del gasto cardíaco por una obstrucción del flujo a nivel cardíaco o de la circulación pulmonar o provocado por arritmias. ¿Bien? Es decir, las arritmias son los grandes desencadenantes de síncopes. Y muchas veces el diagnóstico de arritmia se realiza secundario a un síncope. Y ahí también tener en cuenta las arritmias paroxísticas, que son las que no están siempre presentes, sino que tienen gatilladores. ¿Bien? Y también puede deberse, ¿bien?, a una disminución generalizada focal de la perfusión cerebral, pero debido a una enfermedad cerebrovascular. ¿Bien? Que tenga, por ejemplo, una placa de arteriosclerosis, inestable o estable, pero a nivel encefálico. Esta la dije más rapidita, ¿por qué? Porque esta la vamos a desarrollar en neuro. Esta es la que nos interesa a nosotros, ahora que estamos en cardio. ¿Bien? Causas, como dijimos, cardiogénicas. Estenosis aórtica, tema que vamos a ver próximamente en valvulopatías, lo mismo que estenosis mitrales. ¿Bien? También me lo puede desencadenar un infarto agudo de miocardio. También una bradiarritmia, como también un ataque a arritmia. Y ni hablar de un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? A ver, la bradiarritmia, todos podemos sospechar por qué puede generar un hipoflujo, porque obviamente si disminuye la frecuencia cardíaca va a llegar menos flujo sanguíneo. Pero ¿por qué un ataque a arritmia me puede generar un hipoflujo sanguíneo? Porque no hay un correcto volumen de llenado tampoco. Entonces, no va a poder eyectar el volumen correcto. Bueno, puede ser una de las causas, pero quizá que no eyecto el volumen correcto en cada uno, pero en la sumatoria sí, y estoy haciendo muchos a la vez. Porque la circulación cerebral, y ustedes ya lo estudiaron también en neuroanatomía, ¿bien?, tiene reguladores propios, ¿bien?, en la barrera hematoencefálica. Por eso también, cuando hay crisis hipertensivas, hasta determinado punto, los varoreceptores a nivel encefálico consiguen controlar y que la presión sistémica no sea la misma de la presión encefálica, porque obviamente los vasos son más sensibles, hasta determinado punto crítico que luego ya no lo pueden controlar, y es ahí cuando yo puedo tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular hemorrágico como consecuencia de una hipertensión arterial. ¿Ok? Pero la taquiarritmia también puede desencadenarlo por esto. Y también tengo causas... Yo no entendí el motivo. ¿De qué? ¿De por qué De, las taquiarritmias? Porque se supera un punto crítico de los mecanismos de defensa vasculares a nivel encefálico. Que esos mecanismos de defensa hematológico, vascular a nivel encefálico, lo vamos a ver en neuro. Por eso como que se le estaba adelantando ahora. ¿Bien? Que el cerebro tiene su propio mecanismo de protección a nivel del flujo sanguíneo, para poder regular el volumen y la presión que va a tener a nivel encefálico. ¿Bien? ¿Sí?
Dale. Bien. Y también tengo síncopes que van a ser de causas no cardiogénicos. Bien. Vasovagal, situacionales, que estos son los más frecuentes. El tusígeno, el defecatorio, el miccional y el deglutorio. Esto lo vemos mucho en tercera edad. Bien. Luego de grandes accesos de tos, en el momento de defecar, más que nada cuando son pacientes constipados, en el momento de orinar y al tragar, fundamentalmente cuando están tragando algo de gran tamaño que le puede generar un espasmo también a nivel esofágico. ¿Bien? La hipotensión ortostática también puede generar, que esto ya habíamos hablado antes, un síncope. Hay fármacos que pueden generar síncopes, bien porque pueden generar un hipoflujo a nivel encefálico, también obviamente causas neurológicas que vamos a desarrollar en neuro, y causas metabólicas, ¿bien? Fundamentalmente determinados síndromes no son muy frecuentes, pero que también pueden llegar a degenerar síncopes. Y hay síncopes que nunca se logra determinar cuál es la causa, que estudiamos a los pacientes que generan síncopes, en general son síncopes aislados, ¿bien? Y que no se logra identificar claramente cuál es la causa que le genera esos síncopes. Por suerte son los menores. Prof, Sí. o que seria o síndrome do seno carotídeo? ¿Cómo? No te escuché bien. O que seria o síndrome do seno carotídeo? En el síndrome del seno carotidio es, ¿qué tenemos a nivel del seno carotidio? Varoreceptores, Varoreceptores, excelente. Entonces, en el síndrome del seno carotidio yo tengo los varoreceptores muy sensibilizados. Entonces, eso lo que va a generar es que se genere a nivel de las carótidas, ¿bien? Una compresión de vuelta para los mecanismos de protección y que se genere una vasoconstricción a nivel encefálico, pero que también me disminuya la frecuencia cardíaca. Me genera una bradiarritmia, mientras yo tengo también una vasoconstricción a nivel del flujo a nivel encefálico, por una sensibilidad de los varoreceptores. No hay un problema ni cardíaco, nada, sino a nivel de los varoreceptores. Claro, porque llega un momento que ante ciertas presiones y demás se sensibilizan y o por alguna otra enfermedad. ¿Bien? En el síndrome del seno carotídeo es fundamentalmente por una sensibilidad de esos varoreceptores. Gracias, prof. No hay por qué. Bien, ¿cómo voy a hacer yo el diagnóstico? Fundamentalmente, y es lo que habíamos hablado antes, indagando, haciendo una correcta anamnesis. ¿Bien? Y la correcta anamnesis, ¿a quién se la voy a hacer? y a los familiares, porque el otro está desvanecido. Depende de cuándo me llegue. Si está desvanecido, obviamente, a quien haya estado ahí. Porque no necesariamente pueden ser familiares, puede ser un cuidador, puede ser gente de la calle, ¿bien? Puede ser cualquier persona que haya estado ahí. ¿Bien? Y eso es la anamnesis referida. Pero a veces nos llega el paciente ya recuperado, porque dijimos que el paciente va a tener una recuperación rápida y completa. ¿Bien? Entonces ahí también le vamos a indagar al paciente. ¿Qué le vamos a indagar? Sobre el contexto situacional. ¿Qué es lo que estaba haciendo el paciente previamente? ¿Bien? Si recuerda el hecho. No, sí, doctor, de repente empecé a sentir que se me nublaba la vista, empecé a ver las cosas cada vez como más lejos, más lejos, más lejos, como si me estuviesen alejando, y me empecé a sentir mal, 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 y me tiré sobre el sillón y ya no me acuerdo nada. Cuando abro los ojos estaba la gente abanicándome y tenía las piernas en alto. ¿Eso es un síncope? Sí. No, una lipotimia. Uma lipotimia. Bien, porque no fue brusca la pérdida del tono. El paciente se recostó. Bien. En cambio, en el síncope, el paciente te dice, ¿pero qué? Vos le preguntás al paciente, ¿qué pasó? No sé, doctor. Estaba charlando con Joaquín y de repente abro los ojos y estaba en el piso y había gente que me levantó la pierna y me abanicaba, pues siempre se hace lo mismo. Bien. Entonces el paciente no sabe qué ocurrió, porque hubo una pérdida brusca del tono y de la conciencia. ¿Bien? Y ahí es cuando tenemos que preguntarle también a la gente que estuvo ahí, ya sean familiares o allegados, ¿bien? ¿Qué más nos puede aportar esa situación? ¿Ok? Si, por ejemplo,
hubo, algo que me parece que me estoy adelantando un poquito, pero bueno, si hubo relajación de esfínteres. Es algo súper importante esto también, ¿bien? Si el paciente si la persona se hizo pis o caca encima en el momento del desvanecimiento, ¿bien? Si tuvo movimientos una vez que se desvaneció. ¿Ok? Y ahí si tuvo relajación de esfínteres y empezó a tener movimientos, como que empezó a temblar mi paciente, ¿a qué lo voy a relacionar? Ah, epilepsia. Convulsiones. Convulsiones. Después vamos a verdad, ver. verdad, sí. Epilepsia es una patología que cursa con convulsiones. ¿Bien? Tónico-clónica. Pero puede tener convulsiones de otras causas. ¿Bien? Entonces puede ser que mi paciente haya tenido una convulsión también y ahí tenerlo como diagnóstico diferencial, que vamos a verlo en neuro, otra forma también. Por eso es importante a los allegados preguntarle, ok, y cuando se despertó, ¿cómo lo viste? No, se despertó, abrió los ojos y empezó a preguntar qué pasó y nada, se sintió bien, se sentó y recordaba todo. En las convulsiones, por ejemplo, tengo algo que se llama periodo post-ictal, que en el periodo posterior a la convulsión el paciente se levanta obnubilado, se despierta obnubilado, bien letárgico, está desorientado. Eso lo vamos a ver en neuro, ¿bien? Y eso quizás que la persona, cuando yo se lo pregunto, no lo pueda reconocer, pero sí quienes estuvieron presentes. ¿Bien? También, obviamente, preguntarles a nuestros pacientes si tienen alguna enfermedad de base o también a los allegados dependiendo de cómo esté mi paciente. ¿Bien? Si utiliza algún fármaco, si utiliza alguna droga y demás. Obviamente, control de signos vitales. Bien, importante el control de la TA en el paciente acostado y luego pedirle que se incorpore y volver a controlarlo. Bien, y ahí muchas veces lo que hacemos es no desinflar el esfingomanómetro con el fin de ver si hay una caída brusca de la sistólica, pensando en qué. ¿Hipotensión ortostática? Excelente. Bien. Controlar la simetría de pulso de miembros superiores, porque los pulsos dijimos que entre sus características tenían que ser simétricos, aparte de todo lo demás de la FRITAF. Bien. La asimetría del pulso de un miembro con respecto al contralateral me puede llegar a hacer sospechar de un aneurisma disecante aórtico. Bien, obviamente inspeccionar a mi paciente, porque yo tengo una pérdida brusca del tono, voy a tener traumatismos. Bien, que puede ser un traumatismo cráneoencefálico, puedo tener una fractura. Muchos pacientes, fundamentalmente cuando tienen síncopes defecatorios o miccionales, bien, suelen tener grandes traumatismos cervicales, porque se caen al costado y se golpean o con la bacha del baño o con el bidet o con la bañera. Inclusive le puede causar la muerte. Bien, si tiene un traumatismo craneoencefálico, descartar que secundario no haya tenido un hematoma o un sangrado, bien, a nivel encefálico. Bien. Ver obviamente la ingurgitación yugular, evaluar si tuvo relajación de esfínteres o no, traumatismo de la lengua, porque eso también lo puedo llegar a relacionar con crisis convulsivas. Me va a servir para mi diagnóstico diferenciales. Si yo sospecho que mi paciente puede llegar a tener una hemorragia y como consecuencia de la hemorragia digestiva a que le haya producido un síncope, ahí se realiza un tacto rectal, bien, fundamentalmente esto en pacientes que tengan antecedentes de hemorragia digestivas, o que estén en estudio de hemorragia digestivas, o que te refieran melena, que es la materia fecal negra y malolienta como consecuencia de un sangrado de una hemorragia digestiva alta. Bien, esto lo vamos a ver igualmente en abdomen. Bien, si mi paciente cuando yo lo estoy examinando y le controlé la frecuencia cardíaca, mi paciente está con una taquiarritmia, en ese momento el paciente se coloca en un monitor cardíaco y se realiza el masaje del seno carotidio para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Solamente si tengo taquiarritmias. ¿Ok? Obviamente voy a ocultar mi paciente, tanto a nivel carotidio, para ver si tiene un soplo a nivel carotidio, como a nivel cardíaco, para evaluar si tengo la presencia o no de algún soplo o de algún ruido agregado a nivel cardíaco,
que eso también me va a orientar a distintas valvulopatías, como vamos a ver a continuación, en la próxima semana, pero que vimos que son una de las causas, bien, de un síncope a nivel cardiogénico. ¿Bien? Como dijimos, entre los diagnósticos diferenciales, ya hablamos de la epilepsia, bien, de crisis epilépticas o crisis convulsiva, mejor, no sé por qué puse epiléptica acá, pero crisis convulsivas, bien, la mayoría de las crisis convulsivas son secundarias a epilepsia. La diferencia, como dijimos, el paciente pierde el control de esfínteres, puede presentar espuma, entre comillas, que es la saliva con burbuja de aire a nivel de la boca, suelen tener traumatismos a nivel de la lengua y presentar movimientos tónico-clónicos. Al levantarse, al despertarse, está en un periodo posictal que va a estar confuso, cansado, letárgico, ¿bien? Y en algunos pacientes, no en todos, suelen presentar auras, que son sintomatología prodrómica a la crisis convulsiva. Otro diagnóstico diferencial es el accidente isquémico transitorio, bien, accidente cerebral isquémico transitorio, que es un isquémico pero que se resuelve espontáneamente, pero la diferencia es que suele presentar foco neurológico, que ese foco se va a resolver, pero en el transcurso de horas o días. ¿Bien? No va a tener una restitución ad integrum rápidamente, una restitución completa rápidamente. ¿Bien? Y otro diagnóstico diferencial que tenemos que tener presente es el psicógeno o el simulado. ¿Bien? Que es el paciente que ante una determinada situación estresógena que lo sobrepasa, ¿bien? Suele presentar una sintomatología, pero que no suele ser específica a nada. Suele desplomarse, pero cuando se desploma no se golpea con nada, o justo se desploma sobre la cama, sobre el sillón, ¿bien? Entonces no tiene tampoco traumatismos. Suele presentar movimientos, pero esos movimientos no son tónicos clónicos y no están acompañados por relajación de esfínteres, ¿bien? Suelen estar asociados a una hiperventilación, ¿bien? Y que el paciente quizá que está tenso y duro, ¿bien? Y le querés hacer una apertura ocular y no lo podés realizar, y eso tampoco es propio de la convulsión. Entonces suele tener como sintomatología que no encaja en nada. Y en general, cuando se le indaga a allegados, suele haber asociado alguna situación muy estresógena. Una discusión con su pareja, con algún familiar, ¿bien? O alguna que haya estado viviendo previamente o en los días previos, alguna gran problemática o algo que le esté desencadenando. Y acá hago una aclaración también que me gusta aclararlo también desde mi parte. Cuando hablamos de psicógeno simulado, no siempre estamos diciendo que es consciente. ¿Bien? Hay presentaciones conscientes, obviamente buscando un beneficio secundario, que mi pareja no me deje y no se vaya, o hacerlo sentir culpable, ¿bien? Y hay otras que son inconscientes, que la persona realmente no lo busca hacer de forma voluntaria. Pero es tal la situación que le desencadena que la respuesta psíquica que tiene es esa. Por más que no sea consciente. Bien, que no es algo voluntario. ¿Ok? Esto es importante también tener en cuenta y que muchas veces los pacientes concurren posterior a la situación con una gran angustia y te das cuenta que es una angustia real. ¿Bien? Que no es algo que fue voluntario. Pero eso no descarta que no pueda llegar a ser algo de origen psicógeno. ¿Bien? Y esto, también hago acá una aclaración. Es tan frecuente en hombres como mujeres. Tan frecuente en hombres como en mujeres. ¿Bien?